Hola profes y apasionados por el fútbol. Quiero darle la bienvenida a esta tercera y última clase de nuestro evento Lidera el Fútbol Base. Estoy muy contento de que hayas llegado hasta hoy porque eso demuestra un compromiso personal para dar ese salto de calidad en el fútbol formativo y convertirte en ese mentor que no solo dirige, sino que además enseña e inspira a la próxima generación de jugadores. Para quienes me ven por primera vez, me quiero presentar. Mi nombre es Justo Martín Montero, soy director técnico de fútbol infanto-juvenil y entrenador de fútbol formativo. Llevo más de 15 años trabajando en fútbol formativo, pero mi relación con el deporte se remonta antes del año 1994. De hecho, ya he dedicado el 80% de tiempo de mi vida al fútbol, ya sea como jugador, entrenador o ayudante de campo en equipos profesionales. He acompañado a cientos de niños y padres en su camino futbolístico, trabajando en más de 20 equipos diferentes, clubes e instituciones, entrenando a jugadores de entre 4 a 18 años. También tuve la oportunidad de crear mi propia academia de fútbol formativo llamada Escuela de Jugadores. Además, soy el fundador de Justamente Fútbol, que es una plataforma en línea dedicada a la formación de entrenadores en el fútbol base. Y actualmente tengo el orgullo con mi equipo de allí haber capacitado a más de 2.800 entrenadores integrales en el fútbol infanto-juvenil. También fundé el programa Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo, que es la única formación en línea con área de miembro y certificación universitaria en español que te ofrece un contenido práctico, profesional y fácil de entender, diseñado específicamente para entrenadores de fútbol infanto-juvenil. Antes de comenzar con la clase de hoy, me gustaría hacer una recapitulación de las dos clases anteriores. En la primera clase exploramos, profes, los 3 problemas actuales que dificultan tanto a jugadores como a entrenadores escalar en su carrera en el mundo del fútbol. Vimos la diferencia que existe entre ser entrenador de fútbol y director técnico de fútbol. Además, abordamos a una pregunta muy frecuente de los profes, que es ¿cuál es la diferencia entre un título académico y un título federativo? Y expliqué cuál es el más adecuado según tus objetivos a futuro. En nuestra segunda clase, la clase de ayer, aprendiste conceptos teóricos, pero muy importantes de, por ejemplo, cuáles son las etapas infantil y juvenil y cómo trabajar y qué no entrenar y sí en esas edades, cuáles son los fundamentos del fútbol, cuáles son las formaciones, sistemas, ideas y modelos de juego, y hablamos también de táctica individual y de táctica grupal. Estos conceptos son importantísimos si quieres dar ese salto de calidad en el fútbol formativo. Después de este rápido resumen, ahora sí vamos a ver con lo que tenemos preparado para la clase de hoy. Hoy será nuestra última clase. Y este evento de la clase de hoy lo hemos dividido en 2 partes. En la primera parte desarrollaremos un contenido puramente académico que tengo preparado para hoy, el cual está titulado Trabajando en el campo de juego, cómo planificar y estructurar una semana de entrenamiento en fútbol base. En definitiva, profe, en la primera parte aprenderás cómo aplicar lo que te enseñamos en las clases anteriores en el campo de juego con los recursos que tienes. Además, hablaremos de algunas temáticas relacionadas como los secretos del puesto, la lucha entre lo creativo y lo automatizado y cómo vincular ambos. También te explicaré cómo creo yo que puedes lograr ser un entrenador de éxito. Al finalizar la parte académica, daremos pase a la segunda parte de esta sesión de hoy. En esta fase abriremos por última vez las inscripciones a la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo. La Escuela de Entrenador de Fútbol Formativo, profes, es la única formación en español que ofrece una certificación universitaria y el conocimiento profesional y preciso para entrenadores integrales de fútbol base y fútbol formativo. Recuerde que quienes hayan participado de los 3 días y se queden hasta el final de hoy podrán acceder a una beca del 50% de descuento para inscribirse en la Escuela de Fútbol Formativo. Esta beca solo estará disponible para los primeros profesores que tomen acción en el día de hoy. Sin más preámbulos, profe, vamos a nuestra PC e iniciemos con nuestra clase de hoy. Bueno, profe, aquí estamos ya en la PC. Vamos a seguir con nuestra clase.
Vamos a ir avanzando un poco para ver ya los conceptos puramente académicos. Tengan en cuenta que aquí ahora en estos conceptos académicos de esta clase lo vamos a dividir en una parte básica teórica en la que voy a tratar de no ahondar tanto y rápido para que podamos ver la parte práctica, que es la que obviamente más nos interesa a todos, ¿no? Así que bueno, avancemos. El primer tema, profe, que veremos en esta clase 3 es entendiendo básicamente cómo se maneja el tema de la planificación, ¿no? Y recuerden, por supuesto, que estamos hablando de un contexto amateur, un contexto formativo, un contexto de clubes con recursos medios o bajos, para que quede claro por ahí para las personas que no estuvieron en las clases anteriores, entiendan el contexto, o si hay PFs o profes que ya tienen su trayectoria, para que entiendan el contexto en el cual armamos bueno, este taller, esta capacitación, ¿no? Entonces, avancemos. Primero, en nuestra estructura de planificación nosotros tenemos macrociclos, los mesociclos, microciclos y sesiones de entrenamiento. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son? ¿Cómo se estructuran? ¿Cómo están compuestos? Bueno, más o menos para que ustedes tengan una idea general, nosotros tenemos una temporada, que acá se la ve en azul. Esa temporada puede variar en base al deporte, en base a... acá estamos hablando en fútbol formativo, y en base a la localidad, zona o país donde ustedes vivan, ¿no? Hay campeonatos que son de todo el año, hay temporadas que se planifican porque el campeonato empieza tarde por las dificultades que tiene una misma liga, etc. Empiezan a mediados de año y terminan a final de año. Entonces, eso va variando. Ahora, lo que sí es importante saber es que básicamente el macrociclo es este periodo que abarca toda la temporada. Después tenemos los mesociclos, los microciclos y las sesiones de entrenamiento, que vienen a ser los días de entrenamiento, ¿no? Acá lo van a ver mejor, miren, más o menos. Si nosotros tuviéramos una temporada de un año, ese sería nuestro macrociclo, ¿no? Tendríamos unos mesociclos que se pueden armar, por ejemplo, en trimestres, por dar un ejemplo, ¿no? Los microciclos vendrían a ser las semanas. Cada una de esas semanas sería un microciclo. Y las sesiones de entrenamiento serían cada uno de esos días dentro de la semana. Creo que con esta explicación quedó más que claro, ¿no? Entonces acá hay algo muy importante en el contexto que nosotros trabajamos, profe. Hay que tener en cuenta que en base al contexto que trabajamos tengo para darle buenas y malas noticias. Las buenas noticias es que sí podemos darle un lineamiento general suficiente como para que ustedes inicien a trabajar hoy mismo. La mala noticia que tenemos, y es algo lógico, es que en una clase académica de 30, 40 minutos, una hora, por más que este evento haya durado estos 3 días, no se puede aprender en profundidad lo que se necesita para una planificación de estas dimensiones. Lo que sí, como siempre digo, y me gusta ser claro y me manejo en el contexto manda, profe. Entonces, para la mayoría de los profes que están aquí en esta clase conectados, o los profes que se están iniciando, o los profes que quieren ayudar, o los profes que quieren aprender más, por supuesto que esto les suma muchísimo y les sirve por lo menos para iniciar ya, o si quieren hacer algo más grande, para estructurar en su cabeza y saber en qué diferentes tipos de capacitaciones profesionales, etcétera, pueden buscar información para llevarlo esto a un nivel un poco más profesional o seguir escalándolo incluso, ¿no? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que les decía al principio, no es lo mismo una planificación, profe, en el fútbol profesional que una planificación en el fútbol amateur, sin duda. Y no es lo mismo una planificación para niños, jóvenes y para adultos. Una planificación avanzada involucra condimentos futbolísticos, físicos, nutricionales, emocionales, sin hablar, emocionales me refiero a la parte psicológica, ¿no? Sin hablar de kinesiólogos, antropometristas, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una planificación ya a nivel profesional, ¿no? Y que obviamente, como siempre digo, una planificación se estructura al base de deporte, el tipo y el tiempo de competencia y muchos factores más. Entonces, por ahí, en el contexto que nosotros nos encontramos, volverse muy loco con una planificación no tiene mucho sentido. Lo que sí es entender esas bases como para armar unas estructuras
que nos permitan llevar un lineamiento de trabajo y que no todo sea un desorden y que en cada sesión o cada día de entrenamiento hagamos lo que se nos ocurrió 10 minutos antes. ¿Me explico o no? Entonces, algo importante a tener en cuenta cuando empecemos a hablar de esto: yo no soy preparador físico. El contenido que veremos o que estamos viendo en esta capacitación, si bien la preparación física está totalmente ligada, profe, con la parte futbolística o con la parte de cualquier deporte, lógicamente, yo siempre hago hincapié a la parte que es netamente futbolística, que es lo que veremos a continuación, y aplicada al fútbol amateur, infanto-juvenil. Y a nuestras realidades, sobre todo. Quiero puntualizar en conceptos puramente futbolísticos, y digo esto ¿por qué? Porque, como siempre digo, hay que tener un respeto y saber uno. Yo soy entrenador y director técnico de fútbol. No soy preparador físico. No sé si algún día tendré el tiempo, las ganas, la posibilidad de dedicación y el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, por el momento no soy preparador físico, por el cual soy muy respetuoso y trato de abocarme al ámbito que me compete nada más. Tengan en cuenta que muchas cosas de las que tocaremos acá debe incluir siempre la ayuda, la asistencia de la preparación física. Está más que claro que es un concepto mucho más que importante en el deporte, en el fútbol ni hablar. Entonces avancemos para que eso quede claro. ¿Cómo vamos a trabajar, profe? Básicamente, para que lo entiendan, ¿qué es mi recomendación? Mi recomendación es que organicen las sesiones de entrenamiento y los microciclos. Y ustedes me dirán, profe, y el macrociclo. Y en el contexto de nosotros trabajamos, profe, es complejo estructurar un año de trabajo. Pueden pasar tantas cosas. Tenés chicos que se te van por cuestiones laborales, chicos que cambian, chicos que no tienen la alimentación correcta, no tenés el equipo de trabajo, te echan antes de tiempo del proyecto. Entonces, mi recomendación es centrarse en esos microciclos, ¿no?, que vienen a ser esas semanas de entrenamiento y esas sesiones. Si ya tienen un PF que trabaja con ustedes, por ahí puede ir a un mesociclo, el PF, y ya ver cómo programar ese trimestre de entrenamiento. Se puede manejar. Pero yo les recomiendo que para iniciar con los microciclos y las sesiones de entrenamiento bien organizadas, ya por lo menos le estamos dando a los niños herramientas para que puedan avanzar, ¿no?, en el contexto amateur que estamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar, profe, al tema 2. Vamos a pasar al tema 2, espere que me acomoden aquí y vamos a empezar con el tema 2, que son las generalidades de un microciclo, ¿no? Miren, profe, en general un microciclo, para que ustedes entiendan, esto es una semana. ¿Cómo se planifica un microciclo, una semana de entrenamiento? Se planifica a partir del día de competencia. Supongamos que nosotros consideremos que tenemos la competencia el día domingo. El día domingo nosotros planificaríamos en base a ese día como inicios. Ese sería el día 0. Entonces, para que ustedes vean, más o menos el día lunes, ¿no?, esto sería considerando, eso que ustedes ven, esos dibujitos que ustedes ven ahí abajo, sería considerando la lógica de lo que le estoy hablando de un microciclo en un club donde tenemos 100% de asistencia o 95% de asistencia todos los días, lo cual ya saben ustedes que no es una realidad en el contexto que nosotros estamos, ni tampoco una realidad que en fútbol formativo, en los lugares donde nosotros trabajamos, se entrena de lunes a sábado, ¿no?, y se juega los domingos. Por eso le digo, esto es lo que estamos viendo, una parte teórica digamos, de lo que sería algo que no es real en el lugar donde estamos, ¿no?, la mayoría de nosotros, pero más o menos para que lo entiendan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros, teniendo el día de competencia, que es el domingo, normalmente el lunes se hace lo que le llaman pausa activa, que también puede ser pausa pasiva cuando es más amateur, que quiere decir que el lunes directamente descansan, no hay nada. Pausa activa es cuando los jugadores que tuvieron competencia el día domingo se presentan a entrenar y se hace un trabajo para ellos, el famoso recovery, ¿no? Y a partir del martes empieza nuestras sesiones de entrenamientos para llegar otra vez en el mejor nivel el día del partido de la competencia. Básicamente esta línea blanca que ven acá, profe, es más o menos cómo se van moviendo las cargas en una semana de entrenamiento. Se empiezan con unas cargas bajas, se aumentan,
se aumentan un poco más, ya el día miércoles o jueves empiezan a disminuir, el día viernes disminuyen de todo, el día sábado por ahí se da un estímulo en cuanto a la velocidad, etcétera, dependiendo el contexto, hay clubes que no entrenan, y el día domingo estamos jugando. Así que pasemos a la próxima diapositiva. Aquí, profe, en esta diapositiva vamos a ver más o menos un poquito más en profundidad en base a lo que vimos recién, qué es lo que se trabaja cada día. Fíjense, normalmente todos los días tenemos aquí en azul una activación. Una activación normalmente, activación con movilidad o calentamiento, ya bueno, se encargará el PF, en eso se capacitan, en lo que yo digo ahí, por eso hay profesionales en ese sentido. Y después, por ejemplo, normalmente, miren, los días lunes ustedes tienen un componente físico, que es este que ven aquí, y también se puede dividir en un componente físico para todo el grupo si es que no se jugó el fin de semana, ¿no? Y por ahí, ¿qué es lo que se hace normalmente? Tenemos un componente físico y futbolístico, ¿no? Plenamente destinado, ve que acá dice trabajo reducido, también se puede trabajar, todo esto está plenamente destinado a los jugadores que no han participado en las competencias del domingo, que necesitan tener, digamos, un nivel de carga mayor, no pueden estar haciendo recovery si el último día de entrenamiento que tuvieron quizás fue un viernes o con mucha suerte un sábado, porque por ahí el sábado solamente se citan a los que van a estar concentrados, a los que van a jugar. Entonces el día martes también empezamos con una activación, tenemos un componente desde la parte física que la maneja el preparador físico, obviamente siempre en comunión, por llamarlo así, con el DT, ¿no? Y después se realizan normalmente trabajos de reducidos y trabajos tácticos, ¿no? Lo mismo se puede hacer un día miércoles, se realizan trabajos reducidos. ¿Qué me refiero a trabajos reducidos? Pasa que aquí hay muchas variantes, profe, un lineamiento general, porque por ejemplo, ustedes en la activación pueden tener un día de activación que el PF inicia con una activación de movilidad y después con una activación de juegos lúdicos, y el día miércoles inicia con una activación y ya luego hace una ruta, una dinámica de pase. Ahora, si esa dinámica de pase está pensada para los conceptos de la táctica o la estrategia que nosotros queremos manejar, por ejemplo, en mi caso, ya van a ver en los videos que les muestro más adelante, me gusta mucho manejar todas las que son dinámicas de pase con una direccionalidad. No me gustan mucho las dinámicas de pase que no tienen una direccionalidad. Me gusta trabajar mucho dinámicas de pase que integran conceptos como el desdoble, rebotar pelota o pivotear, que sea poco traslado, que se manejen ejercicios a 2 toques, a un buen ritmo, que se trabaje tercer hombre, que se trabaje pases entre líneas. Entonces, todo esto tiene que ver más con la forma de jugar del equipo. Quizás un entrenador que juega un ataque más directo puede hacer quizás unas dinámicas de pase un poco más ágiles, con espacios más amplios, donde en algún momento hay pelotas aéreas. En definitiva. Entonces, el componente físico puede estar integrado también con la activación y puede estar integrado con el tema del calentamiento y las dinámicas de pase. Entonces después cuando vamos a esta zona y trabajamos conceptos plenamente de duelos, trabajos reducidos, más que tienen que ver con trabajos intermitentes, con pelotas, lo más parecido a la competencia posible, ¿no? Ya el día jueves, como ustedes saben, más o menos se trabaja una práctica general de fútbol. Se hace obviamente la activación, se trabaja una práctica de fútbol, puede ser una práctica de fútbol total, una práctica de fútbol que lleve algo de táctica, pero en definitiva siempre los días jueves, algunos entrenadores dependiendo de la competencia lo hacen el día miércoles, depende qué tan cargado estén los jugadores, y bueno, pero se trabaja básicamente en líneas generales ya la práctica de fútbol tratando de parar el equipo que va a jugar el fin de semana. El día viernes tenemos una activación, hay un componente físico también, seguramente un estímulo que da el PF, y se trabaja mucho la pelota parada y por ahí se termina trabajando juegos lúdicos como fútbol, tenis, etc. Ya el día sábado, día antes del partido, normalmente dependiendo de las características del cuerpo técnico, la economía del club, etc., tenemos un grupo de jugadores que pueden hacer un tipo de trabajo y otros. Normalmente cuando están todos los jugadores se hace un pequeño componente físico desde la velocidad y ya se trabaja algo totalmente lúdico, ¿no?
Por ahí hacen trabajo que le llaman a la carta, que básicamente es que se hacen 4 o 5 trabajos, uno lanzar pelotas, otro es fútbol tenis, otro es fútbol tenis con tablón, etc. Y bueno, y cada jugador decide en cuál de esas estaciones quiere estar o quiere participar. Y el día domingo, bueno, obviamente hay una activación previa, toda la charla motivacional, etc. Y es el día de competencia. Bueno, profeto más o menos para que vean un lineamiento general. Así que vamos a pasar a la próxima diapositiva. Ahora, profe, ¿qué es lo que pasa? Recuerdan que le había mostrado un microciclo, anteriormente le había mostrado un microciclo como sería el ideal, ¿no? Donde tenemos un 100% de asistencia. Entonces ahora vamos a mostrar un microciclo más o menos como los que manejamos nosotros ya a nivel más amateur. Fíjense en que acá tenemos, empecemos con lo primero. El día de competencia puede ser domingo o sábado, lo cual ya nos quita un día de entrenamiento. Entonces, seguramente si es sábado, el domingo los jugadores tendrán descanso, más si es fútbol formativo, están con las familias, etcétera, excepto que sean clubes un poco más grandes donde ya están en el albergue. Si se juega el domingo, como ven acá, la pausa ya sea activa o pasiva se realiza el lunes, ya sea que tengan todo el día de descanso o que se entrene para hacer un recovery, ¿no? Pero en los clubes normales se da descanso los días lunes. ¿Por qué? Porque normalmente el día lunes ustedes se van a encontrar con un 20% de asistencia, ¿no? Esto pasa en los clubes amateur. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese 20% de asistencia hay que ver porque es complejo. Si te asisten algunos de los jugadores que tuvieron carga el domingo y te asisten otro grupo de jugadores que no tuvieron carga y tenés muy poco trabajo por hacer. Al de recovery puede ser. Ahora, ¿cómo hacer un trabajo reducido si te asisten 10 chicos y de esos 10 chicos vos tenés 3 que han jugado, te quedan 7? No tenés manera de hacer un reducido. Podés hacer una dinámica de pase. Entonces, se empieza a complejizar. Aunque parezca más sencillo, se empieza a complejizar y es donde yo digo que el contexto manda. Nos tenemos que adaptar al contexto porque si queremos adaptarnos a los cursos de las grandes ligas, bueno, es imposible. Porque no tenemos los recursos, porque no tenemos los jugadores, porque no tenemos el espacio disponible, no tenemos la infraestructura, el cuerpo técnico, etc. En cantidad. Porque me ha pasado estar en categorías de poco nivel y tener PF que tenían un tremendo conocimiento, incluso más que en otros clubes más grandes. Entonces, bueno, y así muchas personas, ¿no? Después, día martes. Día martes ya tenemos un 50% de asistencia o quizás más en algunos clubes. Entonces ya se puede trabajar una parte física. Normalmente, ¿qué es lo que hago yo? Voy detectando en el club donde voy trabajando, si veo que la asistencia es mayor al 50%, hago que mi PF haga un trabajo generalizado y trabajo yo también una parte generalizada, o sea, me refiero a la parte grupal de equipo. Y si veo que la asistencia es del 50 o menor, ¿qué hago? Trato de hacer trabajos para potenciar la individualidad o el duelo de ese jugador. Entonces pierdo en cuanto al trabajo grupal, pero gano en cuanto al trabajo individual y le estoy dando una ayuda a potenciarse al jugador que sí se esfuerza por ir. Normalmente ya saben los jugadores de Latinoamérica, por lo menos aquí en Argentina y creo que en todas partes igual, los días martes donde saben que hay carga fuerte físicamente, tratan de, en clubes amateur, tratan de esquivar, ¿no?, esos días. El día miércoles ya tenemos un 85% de asistencia, así que podemos trabajar casi normalmente como hemos hablado. El día jueves tenemos, cuando se hace fútbol, un 100% o 140 de asistencia, tenemos 40 jugadores dentro de la cancha. Y el día viernes vuelve a bajar un poquito, no sé si a un 50%, pero vuelve a bajar un poco la cantidad de jugadores que van a participar de la práctica, dependiendo si la competencia es sábado o domingo. Pasemos a la siguiente diapositiva, profe. En esta diapositiva, profe, le muestro la realidad de nuestro contexto en comparación con las demás. Si ustedes se fijan, profe, normalmente cuando nosotros jugamos un domingo, el día lunes no se entrena en la mayor cantidad de ligas, ¿no? En la mayor cantidad de ligas de fútbol amateur. El día martes realizamos los trabajos, activación, el componente físico, trabajo reducido, trabajo de intermitente, trabajo de, bueno, el trabajo con pelota que queramos planificar para el grupo. Y acá cambia un poco, ¿por qué? Porque el día miércoles el componente físico debe ser mucho menor que en un club más profesional. ¿Por qué? Porque necesitamos como directores técnicos más tiempo de trabajo.
en cuanto al reducido. Incluso hay días miércoles que por la cantidad de jugadores tenemos que hacer incluso una práctica de todo lo que tiene que ver con la parte táctica en el fútbol. El día jueves una activación práctica de fútbol, y como a veces en clubes se juega domingo o se puede jugar sábado y los días viernes no se entrena, la pelota parada incluso en clubes muy amateur la tenemos que hacer el mismo día que hacemos la práctica de fútbol, porque el día viernes se hace la activación, juegos lúdicos, etc. Pero no tenés manera de hacer pelota parada porque del equipo que te va a jugar tenés un 60% de asistencia. Entonces, ¿cómo trabajamos una pelota parada si no tenemos al 100% del equipo viendo la pelota? Entonces, normalmente yo recomiendo todo lo que es pelota parada y práctica futbolística, llevarla al día jueves, que es donde más jugadores tenemos. Así que bueno, profe, vamos adelante. Bueno, profe, ahora en esta diapositiva, nuestro tema 3 ya, vamos a ver la planificación de sesiones de entrenamiento, ¿no? Básicamente, acá pasamos, ya estuvimos hablando de todo lo que era un macrociclo, etcétera. Estuvimos hablando de las semanas, microciclos de entrenamiento y cómo trabajarlo en fútbol formativo y en fútbol, cómo sería el ideal o casi el ideal en una primera división, y cómo es la bajada de línea o la realidad en nuestro contexto, que es lo que yo digo, cosas que no enseñan nadie, ¿no? Que no te nos enseñan normalmente. Tenés que después reinventarte en el campo de juego. Y vamos a hacer acá una breve descripción de una sesión. Las sesiones, profe, el tema de la discusión de las sesiones, de cuánto tiene que durar una sesión de entrenamiento, varía totalmente dependiendo la bibliografía, la metodología con la que cada uno se sienta más en sintonía, etc. Ahora, en líneas generales, nosotros tenemos sesiones en fútbol formativo cuando son más niños de 60 minutos, porque esa es la verdad, lo cual para mí es incorrecto. Normalmente en las academias de fútbol o en las escuelas, cuando alquilan predios, las sesiones o los entrenamientos se suelen hacer de 60 minutos, de una hora, porque tienen una hora y cambian de turno. Yo creo que entre la activación, la charla, la llegada de los niños, la demora al salir, si hay algún ejercicio de rolo o elongación al final, el tiempo no alcanza, no es prudente. Mínimo tendría que ser de 1 hora y media, pero bueno, no importa. Una sesión más o menos correcta la manejamos entre 90 minutos a 120 minutos. ¿Qué recomiendo yo? Aunque me cuesta mucho hacerlo, yo recomiendo sesiones de entrenamientos cortas pero intensas. Es preferible sesiones de entrenamiento cortas e intensas para mí que sesiones de entrenamientos extendidas y lentas. A veces, lamentablemente, hasta yo mismo recaigo en eso por una cuestión del contexto, las circunstancias, jugadores en niveles amateur o formativos que no te llegan puntual, etcétera, lamentablemente, o jugadores que estás entrando en un club nuevo y le tenés que explicar el ejercicio y explicar, entonces la sesión se hace lenta. Pero bueno, se va mejorando. La intencionalidad de sesiones cortas y con mucha intensidad. Y básicamente, ¿cómo está dividido? Más o menos de esta manera. Tenemos una activación, lo que le llaman calentamiento, una activación entre 15 y 20 minutos. Por ahí el PF nos puede pedir un poco más de tiempo si quiere hacer algún trabajo específico. Es una activación básicamente desde lo físico. Puede haber una movilidad solamente desde lo físico, y siempre está bueno que en la parte de ya activación con pelota, que la parte del calentamiento se realice con pelota, ¿no? Eso quiero decir que es mejor que hacer, el jugador de fútbol tiene que trabajar con pelota y listo, con el elemento que juega, ¿no? Entonces después viene la parte del entrenamiento, que puede durar entre 90 a 100 minutos, quizás un poquito menos, es más o menos un estimativo, profe. Entonces, en el entrenamiento podemos tener componentes físicos, técnicos o tácticos, ¿no? O vinculados 2 o vinculados hasta 3, lo cual ya es más complicado. Y eso se vincula según la planificación que ya tengamos coordinada con nuestro PF o nuestro cuerpo técnico. Entonces, básicamente se trabaja según requerimientos del director técnico, pero yo también, como director técnico o entrenador, soy una persona que confío mucho en el trabajo del PF y lo dejo también opinar mucho, digamos, no me interpongo ante su trabajo,
excepto vea que el equipo necesita mucho de la parte futbolística, estamos muy retrasados. Entonces, según la programación se hace esto. Un día se puede hacer algo físico y luego técnico, otro día se puede hacer algo físico y luego táctico, pero siempre a través de utilizar la pelota, ¿no? Esa sería la parte gruesa del entrenamiento o la parte importante, ¿no? En cuanto me refiero, en cuanto a lo que se va a proponer para la individualidad del jugador o para lo que queremos traspolar al fin de semana, ¿no? Al día del partido, de la competencia. Y luego después siempre es recomendable una actividad de vuelta a la calma. Aquí puse cuando son muy niños o cuando estamos trabajando en un nivel muy básico, trabajos físicos relacionados a la elongación. Hay muchas discusiones ya en esta época con el tema de la elongación. Eso lo dejo para una parte en cuanto a los preparadores físicos, un campo donde no me meto. Tengo desconocimiento, así que no me gusta involucrarme ahí, por una cuestión de respeto, como siempre lo digo, a cada una de las profesiones. Pero yo sí que sí he descubierto que el tema de realizar una vuelta a la calma con algún ejercicio lúdico o, por ejemplo, cuando estamos haciendo una práctica de fútbol, excepto estemos a 2 días de la competencia, tanto sobre todo los días lunes, martes y miércoles, ¿no? Bueno, los viernes siempre hay algo lúdico, pero lunes, martes y miércoles, siempre por ahí si estamos haciendo un reducido serio, terminar con alguna charla, algún chiste, algún comentario gracioso de algo que pasó, algo de organizar una reunión en el grupo, bueno, cuándo nos vamos a juntar, a comer algo. Todo eso, toda esa actividad, tanto desde lo físico como desde lo emocional, de la vuelta a la calma, suma mucho desde reducir el estrés grupal para competencias de fin de semana y también desde la unión grupal. Así que bueno, a mí me parece que la vuelta a la calma no tendría que ser solo una vuelta a la calma desde la actividad física, sino también desde la actividad emocional. Pasemos a las siguientes diapositivas, profe. Bueno, profe, en esta diapositiva estamos ya con el tema número 4, que es una propuesta del día a día con ejemplos. Y bueno, ¿qué quiere decir? Básicamente, profe, avancemos y les explico. Miren, como para que me entiendan. Entonces, recién yo les mostraba la sesión de entrenamiento y ustedes dirán, bueno, profe, manejo tanto tiempo para la activación, manejas tanto tiempo para la parte gruesa del entrenamiento y después hacer una vuelta a la calma. Pero bueno, en las diferentes categorías, ¿qué entrenamos en base a lo que hemos aprendido en las clases anteriores, ¿no? Esta es la recomendación mía. Esto es algo muy personal sacado de la experiencia. No lo van a encontrar en ningún lado porque es mío y puede tener fallas y seguramente se puede mejorar. Ahora les puedo decir que estoy 100% convencido de esto. Esta barra blanca con celeste que ven acá arriba a la derecha quiere decir que cuando yo trabajo en infantil con niños de 6 a 8 años y de 8 a 10 años, yo personalmente me dedico el 80% del tiempo a trabajar todo lo que esté relacionado con la mejora y la formación del jugador. Y el 20% me dedico a la mejora o a la planificación de lo que el equipo va a presentar, porque siempre participamos en una competencia. ¿Por qué esto? Porque soy un formador y me interesa más formar el jugador que tener un equipo de 6 años que gane campeonatos. Perfectamente claro. Aunque no me gusta perder, son niños y van a divertirse. Entonces, básicamente, ¿qué hago? Más o menos estos cuadrados de colores que ustedes ven acá abajo, dentro, eso blanco, este rectángulo blanco que ven, vendría a ser más o menos la sesión de entrenamiento. ¿Qué es lo que hago yo? Armé estas columnas de color para que ustedes vean el interés que le doy a cada cosa. De 6 a 8 años y de 8 a 10 años aproximadamente, tanto a la parte técnica como física le doy un mismo nivel de importancia. Física se la dejo al PF y hacemos mucho hincapié en ejercicios con balón, ejercicios coordinativos y todo lo que tiene que ver con ejercicios lúdicos y físicos. Cuando me refiero a coordinativo en estas edades, ojo, los que trabajan con estas edades, capacítense y deben nutrirse muy bien. ¿Por qué? Porque es una edad muy importante desde lo coordinativo, muy importante. Y no solo de lo coordinativo en las piernas, sino del tren superior, tren inferior, tren superior. ¿Me explico o no? Entonces por ahí, en estas edades, por ahí hay padres que me preguntan, profe, ¿y qué otra actividad les recomiendas hacer? Y yo le digo, la verdad, yo he visto niños, jugadores, que han hecho otras actividades y superan a la media, no solo en la condición física, sino en muchas características relacionadas a la coordinación. He tenido niños que de pequeños hacían rugby,
y eran niños que no le tenían temor al choque, sabían chocar y no se golpeaban, eran niños que sabían caer, eran niños que se volvían potentes, fuertes, ágiles. Después he tenido niños que han hecho, me preguntaban padres por natación, sí, la natación es buena a cualquier edad. Después me preguntaban sobre todo de la capacidad, de la gran capacidad aeróbica, ¿no? Que se puede generar con ese deporte, ¿no? O la elasticidad que se genera con ese deporte. Después, he tenido niños que trabajaban gimnasia acrobática o artística, sobre todo gimnasia acrobática, y tenían una coordinación tremenda. He tenido niños que hacían circo, tela, iban a escuelas donde enseñaban a escalar. Y bueno, el niño son prácticas que desde lo físico son lo más básico, incluso de generaciones antiguas, que el niño trepaba tantas veces un árbol que manejaba la coordinación entre el tren superior, los brazos y la pierna de manera perfecta. Entonces es un campo que no me quiero meter porque es un campo de la preparación física, pero es un campo que es importante averiguarlo, y bueno, ya dentro de nuestra comunidad y nuestros cursos vamos a dar charlas con profesionales. En la escuela de jugadores justamente tenemos una charla hecha con José Hurtado, que ya van a ver más adelante videos de él, que es un profe que para mí tiene un conocimiento enorme aquí en mi ciudad, enorme. Es más, participó de la mayoría de proyectos formativos de excelencia que hubo aquí. Entonces, más allá de que tiene años de docencia, en definitiva. Y bueno, él puede hacer mucho hincapié en esto porque lo maneja de memoria, ¿no? En fin, la misma importancia le doy a la parte técnica. ¿Qué es la parte técnica? Los fundamentos del fútbol, ya lo hablamos, profe. Pase, recepción, conducción, remate al arco. Parte lúdica, un poquitito menos de importancia, pero igual de importante. Los chicos van a divertirse. La parte lúdica, tengan en cuenta, sirve para que el chico esté motivado. Si el chico está motivado, en esta edad tenemos la ciencia de cómo hacer que el niño trabaje la parte técnica, la parte física, mezclada con la parte lúdica, y aprenda mientras se divierte. Y no todos estamos capacitados quizás para eso. Esto es una edad que a mí se me complica mucho más que otros profes que yo vi que los manejan mejor a los niños. Me doy cuenta por la motivación del niño, por la cantidad de asistencia del niño, etc. Son cuestiones de talento. Por eso hay que ver. Uno dice, soy entrenador, sí, entrenador, pero no es lo mismo ser entrenador de 6 a 8 que de 8 a 10, que de 15 a 18 años. Entonces hay que ver uno dónde se acomoda bien, dónde tiene su talento, y ahí es donde empieza el profesional, lo que yo hablo del entrenador integral, de capacitarse en profundidad en base a eso. Y bueno, y después fútbol libre, siempre, profe. ¿Por qué les recomiendo fútbol libre, profe? Les recomiendo fútbol libre, que me refiero a hacer fútbol sin poner condiciones, ¿no? Sin ningún condicional. ¿Por qué? Porque si ustedes en todas las sesiones de sus escuelas o academias, cuando son niños, no los hacen terminar jugando un partido de fútbol libre, no solo es perjudicial para los niños porque van a dejar de ir, sino es perjudicial para ustedes porque los niños se aburren, le piden al padre que no quieren ir más, y dejan de ir a su academia no es rentable y la tienen que cerrar. Y después los niños terminan yendo a academia donde solamente los agarran de lunes a lunes, los ponen dentro de una cancha de fútbol, les tiran una pelota y los dejan jugar y simplemente jugar. Y no les enseñan nada, ni desde lo físico, ni desde lo técnico, ni desde lo emocional, ni se preocupan por el contexto familiar, ni nada. Les cobran por jugar al fútbol, digamos, básicamente. Obviamente el niño también aprende por el solo hecho de jugar, pero creo que ya en la época que estamos hay que ser un poquito más serio, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, profe. Bueno, profe, ya aquí en esta diapositiva, y vamos a ir avanzando para que no se haga muy pesada la clase, fíjense que acá ya tenemos la diapositiva de infantil de 10 a 12 años. Acá pueden ver en el recuadro de arriba, como les dije, en el rectángulo, aquí ya trabajo un 60% la mejora del jugador y un 40% ya me dedico al equipo. ¿Por qué? Porque son niños donde ya, donde ya las competencias empiezan a arrimarse, ya esta es su última etapa en lo infantil y ya van a pasar a lo juvenil, ¿no? Entonces hay que trabajar ya mucho más la parte de grupal también. La parte física le doy la misma importancia que a la técnica y que a la táctica. Fíjense que aquí ya en esta edad de la parte lúdica se reduce mucho más
en mi forma de ver, que la parte anterior. En la parte física, bueno, ejercicios con balón, coordinativos, lúdicos, físicos y otras variantes. Acá no me voy a entrometer, como les digo, acá ya es una parte de la metodología que use cada PF o cada escuela o cada institución de cómo trabajar aquí en la parte física. Desde la parte técnica volvemos a lo mismo, los fundamentos del fútbol, pase, recepción, conducción, remate al arco. Y desde la parte táctica, trabajo tanto en lo individual como en lo grupal. Y ya desde la parte futbolística, en estas etapas, trabajo, si bien un fútbol libre, pero también trabajo entrenamiento de fútbol con objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no solo trabajo con objetivos tácticos grupales, sino la parte de fútbol con objetivos en cuanto a la individualidad, por ejemplo, los duelos, que el fútbol es un duelo, un mano a mano constante, entonces trabajo mucho los duelos, hago también hincapié en trabajos reducidos para la toma de decisión. Hay que interpretar mucho, hay un tema con los reducidos, algún día daremos una charla que es muy importante, dependiendo del espaciado, la direccionalidad, el tipo de reducido, la variante y el nivel de los jugadores, un reducido puede inclinarse más hacia un contenido físico de ese reducido, la intensidad, la velocidad, la movilidad, y más hacia un contenido táctico o futbolístico. No es para explicarlo ahora, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente de esta manera ya trabajo en estas edades. Ya cuando pasamos a juvenil profe, fíjense, ya la parte técnica se redujo un poco. Si vemos, empecemos acá por el cuadrado de arriba. Ya me dedico un 60% al equipo, de 13 a 16 años, ya estamos hablando de niños que están en una etapa pre-profesional, por llamarla así, ¿no? Una etapa juvenil. Y 40% me dedico al jugador, porque hay jugadores que incluso que llegan a los 10, 11 años y les falta aprender todavía, o incluso que no han sido bien enseñados en su individualidad, me refiero en los fundamentos del fútbol. Esto en Latinoamérica es habitué, ¿no? Pero bueno, trabajo 40% con el jugador y 60% con todo lo que tiene que ver una planificación grupal para el día de competencia. Componentes físicos, ya lo maneja mucho más el PF, siempre con pelota, es lo que le exijo, lo que le pido, y siempre alineado con la forma de jugar que tiene mi equipo, ¿no? Siempre intenso, siempre importa más la calidad y el valor que se le da al pase que la cantidad o la velocidad que se hace el ejercicio en estas edades. Y bueno, la parte lúdica sigue reducida, aunque es importante. La parte técnica se reduce. Por ahí incluso cuando tengo jugadores que le falta técnicamente, los hago trabajar con otros profes de manera paralela, todo lo que son los fundamentos de la técnica. En la táctica sí, ya trabajo mucho más en la táctica individual y también en la táctica grupal. Trabajo mucho, hago mucho hincapié y vuelvo a hacer lo mismo que le comenté en la fase anterior. Fútbol libre y fútbol con objetivos, tanto desde los duelos, los reducidos, ataque-defensa. Ya empezamos desde la táctica a trabajar trabajos posicionales, trabajos defensivos de temporización, trabajos de transiciones que son muy importantes ya a estas edades. La competencia se empieza a hacer más difícil, entonces los jugadores, ya hay jugadores más potentes, entonces las transiciones defensa-ataque, ataque-defensa, hay que trabajar la mejor de la táctica para no sufrir, digamos, derrotas o pérdidas en el campo de juego, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, profe. Bueno, en esta diapositiva, que ya es la última etapa, juvenil, ya es 18 años, ya estamos hablando de un jugador prácticamente de primera división o profesional. Incluso antes, fíjense lo siguiente, la parte técnica y lúdica debería, sobre todo la técnica, reducirse a lo máximo, porque se presupone que un joven de 16 a 18 años y ya técnicamente sabe rematar, sabe controlar la pelota, sabe hacer un control orientado, conoce el pase y la recepción, aunque no siempre es, eso es lo que yo digo, ese no es el ideal actual. Por ahí la gente dice, no, profe, pasa que el fútbol ya existe, el fútbol no hay que inventarle nada. No, yo no lo quiero cambiar al fútbol. Yo lo que quiero hacer es mejorar lo que está mal, nada más. No me digan ustedes, seguramente muchos de ustedes han dirigido niños entre 16 y 18 años, que cuando ustedes están trabajando en la primera división les llega fútbol amateur, y en el fútbol profesional también, pero en el fútbol amateur,
No van a decir que no les llegan jugadores de 17 años que no saben hacer un buen control orientado. O nunca han trabajado con un mediocampista, central, que se llama acá en Argentina un 5, en donde siempre está mal perfilado para recibir una pelota. Cuando el central le va a dar una pelota, está parado totalmente de espalda al rival. O sea, tiene que hacer un control orientado de 180 grados para quedar de frente a la cancha. Estamos hablando de chicos de 17 años. Y eso es una cuestión de falta de formación y de educación. No tiene que ver con una falta de técnica o una falta de talento. En algunos casos sí, pero en la mayoría de casos es simplemente que no se le enseñó de qué manera tiene que estar parado en una cancha cuando va a recibir una pelota para que le sea más fácil perfilar o hacer un control orientado. Entonces, bueno, desde la parte física, profe, obviamente se vuelve mucho más amplia. Empieza a ser muy importante un trabajo correcto en planificar, dosificar y manejar cargas del PF, ¿no? Y después tenemos la técnica se reduce, como le dijimos, la parte lúdica se utiliza obviamente pero los fines de semana o antes de competencia, como ya lo hemos hablado. La parte táctica, tanto en lo individual, pero mucho más en lo grupal. Fíjese que trabajo un 20% con el jugador, un 80% con el equipo. Desde lo grupal para mí es muy importante, por eso es una etapa que me gusta mucho, como me gusta mucho la táctica, trabajo mucho con estas edades. Para mí la táctica es un tema a tratar por aparte, está mal vista en Latinoamérica. Se piensa que la táctica es simplemente, a veces de la parte defensiva, no se le da valor al pase, no se le da importancia al ataque posicional, no se le da importancia a la amplitud, no se le da importancia a la profundidad. Un delantero piensa que no es importante fijar una marca siendo profundo. Un defensor piensa que cuando la pelota está del otro lado puede ser un espectador y no sabe de la importancia de estar bien posicionado tanto para defender como para hacer una opción de pase. Por eso le digo, la táctica le falta años luz para mí en Latinoamérica. Porque si manejaríamos buenas tácticas, profe, con el nivel de talentos que tenemos en zonas de barrio acá en Latinoamérica, y bueno, tendríamos un fútbol muchísimo más hermoso y vistoso del que tenemos actualmente. Y por último, fútbol libre y fútbol con objetivo, que obviamente se maneja en estas edades, donde el fútbol con objetivo, ya saben, volvemos a lo reducido, a los duelos, a la pelota parada, a las transiciones, y el fútbol libre, la práctica de fútbol, tratando de armar el equipo para el fin de semana. Así que bueno, profes, sigamos adelante con esta clase. Bueno, profe, en esta diapositiva llegamos a la parte más linda, la que nos gusta a todos, que es la parte de ver el tema de la ejercitación, ¿no? Lo voy a hacer lo más reducido posible, lo más resumido, posible, porque si no, bueno, nos vamos a tener que quedar hasta tarde aquí. Como título le puse resumen de ejercicio, pero es un título simplemente como subtítulo, por ponerle un subtítulo ameno, pero vamos a empezar a ver los conceptos anteriormente dichos. Ahora miren esto, profe, esto sí parte totalmente de mi experiencia, espero que estén de acuerdo. Algunos no estarán de acuerdo, pero les puedo asegurar que por mi experiencia esto que les estoy por mostrar, profe, que después me hacen acordar y se los mandamos al grupo donde se conectaron a esta clase, se las voy a mandar esta diapositiva. Esto, profe, sáquenle foto, guarden, hagan captura de pantalla porque esto es importantísimo. Cuando a mí me preguntan cómo trabajo en un equipo, miren, aquí me confundí, puse paso 2, este era el paso 3, no importa. Es un fallido ahí. Yo trabajo desde los fundamentos, pase, recepción, conducción y remate. Basándome en la táctica, desde el control orientado, el desdoble, atacar cuadrados y tercer hombre. Basado en la realidad de juego, desde los duelos, los reducidos, las transiciones y entrenamiento global. Estas parecen simplemente palabras, profe, y si se fijan hay un punto rojo al medio que es que la preparación física engloba todo. Como les decía, estas parecen simplemente palabras, pero les puedo asegurar, profe, que en esta simple diapositiva hay mucha gente que me enseñó, mucho trabajo mío, mucha práctica en campo de juego,
mucho contenido de lectura, mucho tiempo de estudio, de observación. Y les voy a explicar por qué. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero no entiendo a dónde estaba apuntando. Lo que les quiero decir es, si normalmente el profe anda buscando una receta. Bueno, decime el lunes, ¿qué ejercicio hago? ¿Qué ejercicio hago? ¿Qué ejercicio? Sí, está bien, yo te lo puedo dar. Pero ¿qué es lo que pasa? Los ejercicios, profe, están alineados con mi forma de ver el fútbol, con mi forma de jugar, con mi forma de transmitir y convencer. Entonces, cada uno de ustedes tienen que armar esos ejercicios en base a su forma. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? Que cuando termina este taller, como todos los talleres, dicen, bueno, sí, no aprendí todo, pero no me quedó nada. Bueno, profe, de aquí en adelante, lo que yo les voy a decir les va a servir una barbaridad. Escuchen. Ya sea que tengan ejercicios que ustedes los planifiquen, por ejemplo, en el programa, ahora después nosotros hacemos la apertura al programa de la Escuela de Entrenadores, ahí hay más de 500 ejercicios, entonces ustedes dirán, bueno, profe, los ejercicios que tengo ahí, esos 500 ejercicios que nosotros tenemos ahí, ¿no? Esos 500 ejercicios en video, ¿cómo sé dónde los acomodo? Y es fácil, profe. Ustedes elijan esos ejercicios en base a estos 3 puntos. Y si tienen un preparador físico, puede ver qué ejercicios de ahí puede elegir en base a puntos relacionados a la preparación física. Desde los fundamentos del fútbol. Cuando ustedes quieran trabajar los fundamentos del fútbol, cuando tengan categoría niño, ya saben que tienen que hacer pase, recepción, conducción y remate. Y ya saben más o menos, por la clase anterior que vimos, ya saben más o menos que lo más importante es el pase o la recepción, en el caso mío, si le interesa la conducción, entonces van buscando ejercicios. Bueno, en esta edad vamos a planificar de esta manera, el microciclo, las sesiones, entonces busco este ejercicio, lo vamos a hacer. No elijan 1000 ejercicios, elijan un grupo de ejercicios de los que tenemos ahí o de los que ustedes tengan en el caso de que no estén o no puedan inscribirse en la escuela de entrenadores. ¿Y qué es lo que hacen? Esos ejercicios los van segmentando, profe, pero tengan en cuenta algo, nosotros somos entrenadores, esta frase se la sentí un profe, que decía que él era entrenador, no una persona que entretenía. Lo que quiso decir básicamente es que nosotros para que el niño mejore tenemos que repetir. Ahora, nuestra capacidad de lograr repetir y variar sin que se aburra, bueno, eso es una excelencia. Pero elijan ejercicios de pase y recepción 4 o 5 y lo planifican durante ese trimestre. Ejercicio de conducción lo planifican, que el niño repita a través de la repetición, profe, a través de la repetición, ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Con toda la parte emotiva, glándula basal, etc. A través de la repetición, profe, uno mejora, aprende o genera un hábito bueno y también genera un mal hábito. Por eso cuando el niño repite mal, hay que cortarlo por lo sano, porque si un niño repite mal, ya les voy a mostrar en los videos más adelante a lo que me refiero, si un niño repite mal, genera un mal hábito, o sea que en realidad se está perjudicando en vez de mejorar. Bueno, en fin. Basado desde la táctica, ¿qué hacemos con los ejercicios? Basado en la táctica necesitamos trabajar el control orientado, yo lo trabajo mucho, porque a mí me gusta hacer un ataque combinativo, o sea, tener la pelota. Trabajo mucho el desdoble, porque cuando voy por las bandas necesito hacer desdoble. Trabajo atacar cuadrados, que no es para explicarlo ahora, básicamente atacar cuadrado es una parte de la táctica en zona alta, donde básicamente se atacan cuadrados para romper líneas. No va al caso de este curso porque es un tema bastante profundo. Y el tercer hombre, ya saben, los que no saben qué es tercer hombre es darle la pelota a un jugador para que juegue otro. Eso es tercer hombre. Justamente atacar cuadrados se basa en trabajar el tercer hombre para poder hacer ataques frontales. ¿Me explico? No para que un jugador, la ciencia del tercer hombre es que un jugador pueda atacar en dirección hacia el arco rival sin tener que hacer un control orientado a algo antes que lo haga perder tiempo. Entonces la pelota va desde un jugador hacia, por ejemplo, un delantero o un enlace y ese pivotea sobre otro que recibe en velocidad atacando un cuadrado y bueno, es una parte de la táctica. Algún día haremos algún taller relacionado a la táctica puramente que a mí me apasiona, pero no sé. Déjenme en los comentarios de aquí abajo el video, escriban la palabra taller táctico y bueno, si juntamos mucha gente lo hacemos, no hay ningún problema. Bueno, y después basado en la realidad de juego.
Esto es algo, soy un entrenador para que vean que soy una persona que me gusta aprender y sé reconocer mis defectos, mis virtudes y trato siempre de aprender. Muchas veces discutí cuando era más joven de edad y terminé dándole la razón a entrenadores. Me gustaba tanto lo táctico que me basaba en lo táctico y le daba por poca importancia a los trabajos basados en la realidad de juego. Y pasado el tiempo me di cuenta que estaba equivocado, porque después los jugadores estaban entrenando a un nivel más relajado del que en realidad se competía, lo cual es algo perjudicial para el grupo. Entonces aprendí desde allí a trabajar mucho también en todo lo que es basado en la realidad del juego. Duelos, reducidos, transiciones y entrenamiento global. Los que no saben qué es el entrenamiento global pueden ver en mi canal de YouTube, hay un video sobre entrenamiento funcional y global, eso es. Y la mayoría de ustedes ya saben lo que es un entrenamiento global o funcional. Se dice global en algunos lados, aquí en Argentina se dice funcional, en otros lados se dice mixto, pero es lo mismo. Es cuando vinculamos el entrenamiento analítico con el entrenamiento con oposición, básicamente. Después las transiciones, reducidos y duelo. Entonces, profe, cuando ustedes tengan los ejercicios que nosotros les brindamos, o ejercicios que ustedes consigan en algún lado, ¿cómo los acomodan en esas sesiones en base a estos tres parámetros? Si trabajo desde los fundamentos, ¿cómo los acomodo? Si trabajo desde la táctica individual o grupal, ¿cómo los acomodo? Si trabajo desde la realidad del juego, ¿cómo los acomodo? Listo. Con esos tres tipos de esquema, ustedes ya tienen, obviamente, trabajando la preparación física para que vean qué amplio que eso. Y bueno, ¿dónde está la ciencia? ¿Cómo motivar al jugador para que lo trabaje bien? ¿Cómo llegarle al jugador para que lo trabaje bien? ¿Cómo entretenerlo al jugador para que trabaje bien? ¿Cómo vincular la preparación física y todos estos conceptos en pocos días de entrenamiento? Por eso le digo, profe, es una ciencia ser entrenador, es más complejo de lo que la gente que no es entrenador o que no entrena a niños se imagina. En fin, profe, sigamos adelante. Bueno, profe, ahora pasamos aquí a una parte a la parte de video. La vamos a hacer bastante rápido para que sea amena para ustedes, porque si no se va a extender muchísimo esta clase. Mire, fíjense acá. Voy a dejar correr el ejercicio y después lo explico. Bueno, ahora lo voy a dejar correr de vuelta y lo voy a explicar. Fíjense, básicamente lo que buscamos acá estamos haciendo un trabajo en niños, ¿no? De todo lo que tiene que ver con pase y recepción, los dos fundamentos que yo siempre hablo. Y fíjense, si ustedes se fijan, la cara de los niños o cómo están totalmente motivados por el ejercicio de estos niños que estoy filmando. ¿Por qué están motivados? Porque yo básicamente le hice la competencia, les puntualicé que al que se le caía la pelota perdía. Entonces en esa competencia ellos se disfrutan y trabajan genuinamente el pase y la recepción sin una obligación tediosa. Se los pongo una vez más y se van a dar cuenta que están totalmente motivados para hacer el ejercicio. Por eso ahí cuando se le cae la pelota se ríe, porque yo le había dicho que al que se le caía pagaba prenda. Entonces, fíjense en cómo tratamos de vincular el contexto con las herramientas que tenemos, un club humilde, con los recursos que tenemos para que ellos puedan trabajar pase y recepción. ¿Me explico o no? Y la verdad que para la edad que tienen, esos niños están trabajando un ejercicio que es bastante complejo para la edad, ¿no? Así que bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, profe. Lo que van a ver acá, profe, que es un poquito más largo, ya son jóvenes más grandes, niños. Había algunos de 13, 14 años, había otros de 16, 17. Esta filmación es una filmación que realicé con el profe José Hurtado, de aquí de mi ciudad, que para mí es una eminencia no solo como profesor, como docente, sino como preparador físico. Es más, él participó de la mayor cantidad de proyectos exitosos de la parte física en diferentes clubes y seleccionados sub-15 en mi provincia, etc. Así que bueno, cómo no nutrirme de acercarme a los mejores, ¿no? Entonces, bueno, vean esto rápidamente. Primero, ¿qué es lo que van a ver acá, profe? Acá lo que están viendo es lo siguiente. Acá lo que están viendo es
un cuadrado que se hizo a la vuelta de la cancha, ¿no? Y un cuadrado por dentro, con dos grupos divididos. Fíjense que el grupo de adentro son los receptores, que tienen que estar en movilidad, y lo que hacen es darle pase hacia afuera a los jugadores que están haciendo como un trabajo aeróbico por fuera. Entonces, obviamente, este video, esta filmación, está más puntualizada en la parte, como le digo, técnica, vinculada con la parte física, ¿no? Y obviamente se trabaja conducción detrás de los arcos, se trabaja pase y recepción. En algunos casos tendrán la necesidad de trabajar control orientado y se va haciendo un trabajo también desde lo aeróbico, ¿no? Pero con pelota. Fíjense en que busca el cono, sale del cono, da el pase, está parado el jugador, está parado el receptor en el cono. Esperemos. Aquí se tildó el video. Ahí lo volvemos a cargar. Ya avanzamos. A ver, veamos si podemos. Ahí vuelve, ahí seguimos. ¿Ven? Fíjense, le da el pase. Ahí dio una mala ejecución. Bueno, en definitiva. Acá ya estamos haciendo un trabajo de cuadrado, profe, básicamente, un trabajo físico, donde tienen que recibir la pelota, se trabaja con 3 o 4 pelotas, y con gente es un cuadrado donde la pelota va girando para un lado, recepciono la pelota y donde doy el pase corro, ¿no? Un trabajo sencillo, pero que sirve para que mejoren el pase y la recepción. Ahí el profe José Hurtado está diciendo que giran, o sea que cambia la rotación, va para el otro lado. Y si se fijan, normalmente este trabajo, este cuadrado se lo hace más grande o menos grande, dependiendo si se quiere dar un mayor condimento técnico. Miren este jugador que va a entrar ahí, miren lo que yo digo. Está parado sin movilidad, recepciona con la pierna que no tiene que recepcionar y da un pase por el aire. ¿Se entiende o no? Porque hay que estar siempre pendiente de esas cosas para corregir. Bueno, aquí miren, profe. Acá lo que hizo el profe José Hurtado en el cuadrado es agregó un cono más en diagonal, o sea, armó triángulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un condimento también desde lo físico. El jugador, aparte de dar el pase, recepcionar y hacer el control orientado, tiene que pasar por detrás, como desde ese cono triángulo, en una exigencia física para llegar hacia el otro cono y seguir trabajando. Acá ya van a ver unos trabajos digamos, de conducción con cambio de direccionalidad o en slalom, no, perdón, un trabajo en zigzag, ¿no? Bastante amplio y largo, donde trabajan la conducción y están trabajando la parte técnica y la parte física, ¿no? Verán las distancias que ha utilizado el profe. No cabe duda que está tratando de hacer un trabajo físico con pelota, ¿no? Bueno, luego aquí cambia, básicamente se pone un grupo en los conos, eso en diagonal o en las tortuguitas, se da un pase, el jugador hace un control orientado, el pase va a otro lado, rebotamos la pelota, control orientado, va hacia el otro lado y bueno, así va avanzando el ejercicio, ¿no? Bueno, acá seguimos grabando, achiqué un poco el video para poder manejarlo. Fíjense que acá ya hay un cambio en lo físico, se da el pase de primera, pero el jugador tiene que cambiar su velocidad, ¿no? O sea, rebota de primera y cambia la velocidad. Bueno, y acá, fíjense en el que le quería mostrar, fíjense en la importancia de esto, profe, que trabajamos lo mismo que con los niños, pero con un condimento ya físico. A los niños los divertíamos y a ellos ya le ponemos un condimento más serio, más físico. Paso la pelota, recepciono con el pecho y doy un pase a la persona que me está sirviendo de soporte o a mi compañero. Fíjense en que el ejercicio es el mismo y las edades cambian y cambia el objetivo del ejercicio, cambia el condimento del ejercicio, pero es el mismo ejercicio estructurado de diferente manera con una dosificación o un lineamiento físico. Tan sencillo como eso. Voy a avanzar un poquito el video, profe, para que no se cansen. Aquí ese que ven ahí es el profe José Hurtado. Y fíjense, este es un ejercicio, se los quiero mostrar. Es un ejercicio desde lo que tiene que ver más con lo cognitivo vinculado con lo físico, ¿no? Es como cuando en lo físico al jugador le ponemos estresores cognitivos, se empieza a equivocar.
Si se fijan, a medida que este ejercicio avance, cada vez que lo repiten, lo empiezan a hacer mejor. Y cada vez ahí el profe le está poniendo un condicionante. Cada vez que el profe le pone un condicionante nuevo, miren cómo el cuerpo humano o el jugador le cuesta una barbaridad interpretar ese condicionante. Y esto obviamente pasa en la táctica y en el campo de juego, ¿no? Fíjense, mire, el jugador ahí le está pidiendo explicaciones al profe, ¿no? Se llama Isaías, creo, ese jugador. Y si se fijan ahora, va a haber errores, uno detrás de otro. Mire. Ahí ya se le fue la pelota larga. Está bien, la golpeó sin querer. Ahí ya hubo el primer error. Miren, profe, miren lo que les cuesta a los jugadores, ¿no? Volvemos a empezar el ejercicio. Acá va a haber un segundo error, miren. Salen, se van a dar el pase. Golpean la pelota. Segundo error. Fíjense en cómo cuando uno les cambia algo, una dificultad, en la parte, digamos, desde un ejercicio, desde lo cognitivo, mezclado con un cansancio físico, empieza a haber errores. Miren, otra vez una ejecución, digamos, no coordinada. Se vuelve a confundir el jugador de la derecha, el jugador de la izquierda, perdón. Tenía que dar el pase, ¿me explico o no? Otra vez lo repiten el ejercicio y esta vez el ejercicio le va a salir bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente la pregunta que le estoy haciendo ahí en el video al profe. ¿Cuánto se dificulta la parte cognitiva con los estresores? Cuando un jugador está en cansancio. Ahí se cruzan y ahí salió bien el ejercicio. Era un ejercicio simple, pero simplemente con una vinculación. Fíjense ahora ya, una vez que lo han hecho durante tiempo, cómo sale fluido el ejercicio, incluyendo compañeros, ¿no? Cómo cambió la velocidad, cómo cambió la dinámica. ¿Se entiende o no? Y ahora le ponemos un condicional más. Ahora tienen que venir a cabecear y cruzarse sin chocarse. Miren, profe. Ahí se lo está explicando el profe José Hurtado. Bueno, estos condicionales mejoran mucho al jugador en lo físico vinculado con lo cognitivo, en la toma de decisión, que es una realidad de juego, digamos. Y acá obviamente estamos trabajando en analítico porque no tienen oposición. Imagínense que en un partido se produce todo esto y además se produce la oposición, ¿no? Miren, profe. Salen, se cruzan, hacen traslado de pelota, se dan un pase, vienen ahí se enoja el profe porque no salió. Y ahora en esta parte ya les va a salir y lo van a ver cómo empieza a salir el ejercicio fluido. Salen, se cruzan, vienen para aquí, dan el pase, le dan el pase al compañero, vienen a cabecear y pasan velocidad. Y mire cómo se cruzan justo. Perfecto. Vuelven para acá, se dan el pase, tienen que dar el pase, saltan a cabecear, pasan en velocidad. Ahí no se cruzaron porque los anteriores salieron a destiempo. Ahora van a salir a tiempo y se vuelven a cruzar, mira. En este momento, ahora tienen que salir. Listo. Y se cruzan perfecto otra vez. Bueno, profe, pasemos al siguiente video. Este es un video ya, profe, prácticamente con una primera división. Lo vamos a poner. Este es un video ya con una primera división, ¿no? Es un cuadrado como el que hacíamos recién. Si se fijan acá, ya los jugadores más grandes, fíjense en que perfilan normalmente con pierna derecha y dan pase con pierna izquierda, fíjense. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Este jugador no. Y yo que le estoy contando ahí, le estoy diciendo que desde que la recepción de la pelota la hacen hasta que el pase sale, tiene que haber dos tiempos. Por ejemplo, da el pase 1, 2, tiene que salir. 1, 2, tiene que salir el pase. 1, 2, tiene que salir el pase. Eso le da mayor dinámica al ejercicio. Bueno, vamos a avanzar un poquito para ver otro ejercicio, profe, para que esto no se haga lento porque es lo mismo. Miren este trabajo, profe. Este es un trabajo que es un rombo, donde básicamente está tapado ahí, la filmación no es buena, sale, rebota,
juego tercer hombre, reboto, hago desdoble y ahí tendría que haber trasladado, aunque el jugador da el pase mal, no importa, vuelven a salir. Fíjense que este es un ejercicio simple que vincula montones de fundamentos, desde lo táctico y desde lo técnico. Pase, vale, volvemos a salir. Doy el pase, reboto, paso por detrás, tercer hombre, reboto, paso por detrás, tercer hombre. Y es siempre lo mismo, profe. Da el pase, reboto, salió antes el jugador, tercer hombre, reboto, hago un desdoble, tercer hombre, reboto y empiezo de vuelta. Bueno, un ejercicio muy simple, profe, pero que tiene muchos fundamentos. Y acá hay un último ejercicio, profe, como para mostrarle. Fíjense en que hace control orientado. Este es un ejercicio de control orientado, pase, recepción y precisión. Tienen que lograr dar el pase por el medio de las estacas, ¿no? Y bueno, recibo, si se fijan ahí, hay un arquero mío que el primer error que tiene es un chaleco en la mano, nunca me di cuenta, si no se lo habría quitado. Y después, fíjense que los arqueros míos trabajan normalmente en los trabajos de dinámica de pase o ruta de pase, porque me interesa mucho que el arquero tenga un buen pase-recepción, ¿no? Así que bueno, básicamente, profe, ahí están viendo un ejercicio. Continuemos con la clase. Bueno, profe, básicamente ahí pudieron ver unos ejercicios y si volvemos para atrás en las diapositivas, ¿qué es lo que le quiero decir, profe? Voy a volver en la diapositiva para atrás. Volvemos a esto, profe, y continuamos. Siempre, profe, en base, ya sea que tengan la oportunidad o no de adquirir alguna de las capacitaciones que dictamos yo o que dictamos en la editorial o de otros profes, o tengan ejercicios ustedes mismos, lo que tienen que hacer es agarrar esos ejercicios y acomodarlos siempre en base a estos tres esquemas que les di, desde los fundamentos, basados en la táctica o basado en la realidad de juego, como les expliqué. Y siempre coordinar con el preparador físico, o si ustedes son preparadores físicos, darle una vinculación desde lo físico al ejercicio. Así que bueno, profe, no es nada más que eso. Sigamos adelante con este taller. Profe, ¿qué les ha parecido la clase hasta aquí? Profe, hoy hemos aprendido de la manera más organizada posible algunos conceptos puramente académicos y prácticos que considero indispensables para ordenar en tu mente cómo abordar tu camino como entrenador y darte cuenta que es un mundo de amplio conocimiento. Pero esto, profe, fue solo un simple abreboca de todo lo que puedes aprender para ser un verdadero entrenador integral de éxito. Es solo un abreboca de lo poco que puedes aprender dentro de nuestra escuela de entrenadores. A partir de este momento, profe, tenemos dos caminos. Seguir por la vía tradicional, donde los resultados deportivos priman sobre nuestros principios. O tomar una decisión y un enfoque diferente y convertirnos en verdaderos entrenadores integrales. Si elegimos el primer camino, es probable que terminemos priorizando el éxito inmediato a corto plazo en lograr de intentar formar jugadores, lo que sin duda afectará nuestra reputación como entrenadores y nuestra felicidad a largo plazo. A pesar de los esfuerzos por mantener nuestros valores, en el contexto actual del fútbol, profe, es imposible, no podremos aplicar nuestros principios, ya que la presión por los resultados y la falta de apoyo de toda una comisión directiva nos alejan realmente del camino como entrenadores y educadores de verdad. Por ello es este llamado no solo a cambiar el paradigma, sino a valorar nuestra situación actual, a capacitarnos profesionalmente, a cambiar esta ideología del fútbol, centrándonos en no solo formar jugadores, sino además formar personas con valores y realmente profesionales del fútbol. Esta es una invitación a convertirnos, profe, en entrenadores integrales y educadores de élite, que dejen una huella positiva basándose en los principios sólidos y en formaciones integrales y formando a jóvenes futbolistas para que realmente puedan cumplir sus sueños. Es por esto que hoy los invito a unirse a la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo, que no es un simple curso, sino un programa educativo profesional de diferentes entrenadores diseñado para transformar y que puedas avanzar en tu carrera. Un programa con un enfoque práctico y real, donde encontrarás herramientas efectivas y ejercicios aplicables que podrás poner en acción desde el día número 1. La Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo no solo te proporciona conocimientos teóricos y prácticos aplicables a un contexto real,
sino que te conecta con una comunidad de entrenadores y mentores que te ayudarán paso a paso en tu camino y que tenemos la misma ideología moral. Es una inversión a tu futuro como profesional, donde cada módulo está estructurado y diseñado para potenciar tu crecimiento y que lo puedas aplicar en el día a día y así lograr alcanzar tus metas en el fútbol. Profes, podría asegurarles que es la única y más completa formación online integral en español para entrenadores de fútbol formativo con certificación universitaria. A continuación, déjame detallarte todo lo que encontrarás si te inscribes hoy en la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo. Módulo 1. Entrenador de fútbol formativo. Este es un curso donde aprenderás todos los principios teóricos básicos para ser un entrenador integral en las etapas de fútbol infanto-juvenil. Conocerás esos principios que te enseñan en las escuelas de entrenadores y de técnicos, pero actualizados, resumidos y con explicaciones sencillas y adaptadas a la realidad y al contexto en que trabajas hoy mismo. En esta sección encontrarás contenido paso a paso de cómo empezar en nuestra escuela. Encontrarás contenido paso a paso con explicaciones de cómo unirte a nuestra comunidad y a los grupos de apoyos con cada uno de los profesionales de la capacitación. Videos explicativos para saber cómo iniciarte como entrenador de fútbol y un curso completo para saber cómo debes empezar a trabajar en el fútbol base y el fútbol formativo. Módulo 2. Gestión y proyección del entrenador. En este módulo aprenderás lo que nadie te enseña en las escuelas de entrenadores ni federaciones. Aprenderás cómo gestionarte como entrenador, las posibilidades laborales que existen, las situaciones extrafutbolísticas que deberías manejar, cómo proyectarte y las cosas que debes tener en cuenta para poder realmente avanzar en tu carrera como entrenador del fútbol base y fútbol formativo. Es un módulo en el que se dictarán clases vía Zoom, pero si no puedes participar de ellas, no te preocupes, porque quedarán grabadas para que las puedas ver en tus momentos libres. Algunos ejemplos de lo que se dictarán en este módulo son talleres de gestión y de cómo gestionar un grupo de jugadores, tips y consejos para gestionar a padres y a tutores de jugadores, talleres de liderazgos. Encontraremos entrevistas con otros directores técnicos de renombre en donde podrás conocer cómo trabajaron ellos, su ideología, su metodología y sus secretos para manejar grupos de jugadores. También encontrarás mucho más contenido. Módulo 3. Entrenamiento y juegos lúdicos para infantes de 3 a 5 años. Aprenderás cómo debes adecuar actividades lúdicas y divertidas para estas etapas con la finalidad de que los niños adquieran conocimientos para mejorar sus cualidades coordinativas y en el área de la educación física para que lleguen preparados a la próxima etapa, que es su primera etapa de fútbol. En estas clases también se dictarán en vivo por diferentes profesionales y quedarán grabadas en el aula para que puedas verlas después. Este es un excelente módulo para quienes desean trabajar con infantes, ya que hay pocos centros y academias que trabajan con esas edades y es excelente como una salida laboral. Algunos ejemplos de lo que veremos en este módulo son actividades lúdicas y coordinativas de 3 a 5 años, actividades lúdicas y juegos didácticos en fútbol, trabajos con pelotas para esas edades y un sinfín de bibliografía de juegos y actividades recreativas. Módulo 4. Máster de especialización en entrenamiento infantil de 6 a 12 años. Aquí, sí, profe, ya empiezo a enseñarles yo. Aprenderán todo lo necesario para trabajar con estas edades. Te enseñaré todo lo que necesitas saber para entrenar niños de 6 a 8, de 8 a 10 y de 10 a 12 años. Verás profundamente conceptos tales como introducción al entrenamiento infantil, cómo entrenar la técnica del pase y la recepción, cómo entrenar perfectamente la conducción, cómo entrenar el remate y el tiro al arco, cómo entrenar el regate o gambeta, cómo organizar un día y una semana de entrenamiento y cómo organizar estructuras y planificaciones de entrenamiento correctamente. Módulo 5. Máster en entrenamiento juvenil de 13 a 18 años. Aprenderás aquí todo lo necesario para trabajar con estas edades. Aprenderás, profe, y te enseñaré todo lo que necesitas saber de los fundamentos del fútbol en estas edades. También desde la parte técnica y táctica y cómo manejar grupos en estas edades. Aprenderás conceptos como entrenamiento en edades juvenil, cómo entrenar el pase y la recepción,
cómo entrenar la conducción, el remate y el tiro al arco en estas edades, cómo entrenar el regate y la gambeta, cómo organizar un día de entrenamiento, cómo organizar una semana de entrenamiento y mucho más. En esta parte y en este módulo involucraremos muy a fondo conceptos desde la táctica individual y colectiva para que puedas lograr el modelo de juego en tus equipos juveniles. Módulo 6. Máster en preparación física infanto-juvenil. El entrenamiento físico es un pilar importantísimo en el entrenamiento del fútbol. Y no todos los clubes y las realidades donde trabajamos disponen de un PF y a veces sí disponen de un PF, pero uno que no tiene todavía la experiencia necesaria. Es por esto que en este máster, de la mano de diferentes profesionales, aprenderás paso a paso cómo trabajar los principales pilares de la preparación física en el fútbol para que puedas aprender de manera básica cómo planificar y dosificar entrenamientos infanto-juvenil o cómo saber si tu PF está trabajando bien. En este proceso te guiarán PFs con amplia trayectoria en este área. Se enseñarán temas como talleres prácticos de planificación semanal, las diferentes etapas evolutivas en el niño y el adolescente, la fuerza en el fútbol, la resistencia en el fútbol, la velocidad en el fútbol y cómo trabajarlas, así como cómo trabajar con diferentes recursos y aplicarlos a tu realidad actual. Módulo 7. Máster en nutrición en el fútbol formativo. Sí, tendrás a tu disposición un máster con el conocimiento de una súper experta en nutrición de fútbol formativo y profesional, quien es Maki Arnaudo. Maki Arnaudo, profe, para que tengas una idea, es una profesional de renombre que ha trabajado con diferentes deportistas elite y clubes elite y niños, preparando para transformarlos en su carrera en jugadores profesionales. Para mencionar algunos ejemplos, Maki es actualmente la nutricionista profesional de Rodrigo Garro, ex jugador de Talleres de Córdoba y actual jugador del Corinthians de Brasil. En este máster de nutrición de fútbol formativo, Maki hará una bajada de línea para que puedas aprender cómo trabajar con nutrición en clubes con bajos recursos. Aprenderás los principios básicos de la nutrición, cómo alimentar a niños con bajos recursos, cómo planificar una alimentación pre- y post-entrenamiento, cómo trabajar con suplementos en edades de etapa formativa, cómo trabajar una alimentación previa a partidos y a competencia, hasta incluso cómo organizar la nutrición ideal en viajes y torneos de competencias en infanto-juvenil. Profe, ¿no le dije que esta es la formación integral más completa de habla hispana en el fútbol formativo? Pues aún no hemos terminado. En el módulo 8 encontrarás una cápsula de psicología aplicada al fútbol. En esta sección podrás aprender de talleres y seminarios, diapositivas interactivas, ebook y más, todos creadas por profesionales en el área, de una variedad de herramientas de psicología prácticas para que puedas ayudar a tus jugadores, hijos, niños y jóvenes. Es un excelente módulo tanto para el entrenador como para padres, para disponer de herramientas para saber cómo acompañar a los niños y a los jugadores que están en esta etapa formándose en su carrera como jugadores profesionales. Módulo 9. Máster en coaching estratégico. El coaching estratégico es básicamente una técnica para ayudar a las personas y a equipos de trabajo a mejorar su rendimiento y alcanzar sus metas. En el módulo anterior trabajamos con herramientas de psicología, pero aplicadas a jugadores. En este módulo y de la mano de una profesional en la materia aprenderás cómo aplicar el coaching estratégico para beneficiarte a ti mismo como entrenador y ser líder. Y para cerrar, profe, con este contenido increíble, obtendrás en el módulo 10 un mega pack enorme de más de 1000 ejercicios prácticos en video para aplicar en el fútbol formativo, que incluyen ejercicios de pase y recepción, ejercicios de conducción, ejercicios de remate, ejercicios de duelo, ejercicios de reducidos, ejercicios de drills y rutas de pases, ejercicios de dinámica de pase, ejercicios de definición, ejercicios defensivos, ejercicios físicos personalizados con pelotas, ejercicios para mejorar la técnica personal, ejercicios de preparación física individual para personal trainer y mucho más. Quiero que en estos momentos, profe, sean sinceros y me digan, ¿cuánto creen ustedes que podría costar este programa? Y desde ya, déjenme decirle que allá afuera en el mercado no existe una formación integral, práctica y tan completa como la de la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo. Si quisieran acceder a todo este contenido,
En la actualidad deberían pagar por cursos independientes. Y hagamos cuenta de cuánto les saldría esto hoy en día. Un curso de entrenamiento de fútbol básico, unos $30. Un curso de gestión y proyección del entrenador, unos $30. Un curso de entrenamiento y juegos lúdicos para infantes de 3 a 5 años, aproximadamente, profe, unos $30. Especializarse en entrenamiento infanto-juvenil de 6 a 18 años, unos $100. Un máster en preparación física infantil con profesionales destacados, unos $100. Sin duda, un máster en nutrición enfocado en el fútbol formativo con una especialista como la que tenemos aquí y con esa trayectoria, unos $100. Un taller de psicología deportiva, unos $50. Un pack de más de 1000 ejercicios en video, unos $60. Y si sumamos el valor de cada uno de estos cursos por separados, esto nos daría aproximadamente, profe, unos $500 actualmente en el mercado. Ahora, en la escuela de entrenadores van a poder acceder a esto y mucho más por un valor mucho menor. El precio para inscribirse en la escuela de entrenadores de fútbol formativo es de tan solo $294. Pero esperen, profes. ¿Recuerdan que al comienzo les dije que los que estaban en las 3 clases iban a obtener un obsequio muy especial? Así que les pido por favor que me presten mucha atención. A las primeras 20 personas que se inscriban en el programa de la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo podrán disponer del beneficio de acceder con una beca del 50% de descuento. Sí, del 50% de descuento. O sea que pagarán solo $147 y podrán tener acceso de por vida por un único pago. Esto, profe, es realmente un regalo. Y esperen que les tengo una sorpresa más. Por la compra de la formación te llevarás también los siguientes bonos exclusivos. Bono 1. Ejemplo de planificación real en un club formativo. Acá podrá ver un plan de trabajo de coordinación anual en un club amateur, tanto en macro, microciclos y sesiones de entrenamientos, y tener esas dispositivas a sus manos. Bono 2. Caso de estudio real de automatización táctica. Te mostraremos en video cómo trabajamos la automatización táctica en un sub-15 para que puedas lograr un modelo similar de juego en tu academia o en tu equipo. Bono 3. Bibliografía completa de fútbol, preparación física, nutrición y psicología en el deporte. Bono 4. Pack de plantillas editables y descargables que incluyen plantilla de lista de asistencia, plantillas para crear una carpeta de entrenador, plantillas de impresión de carteles motivacionales para el jugador y el reglamento FIFA. Bono 5. Como broche de oro, profe, recibirás al finalizar un diploma con certificación universitaria. Este programa incluye certificación con aval universitario. Y sí, no debes pagar ningún extra por ese certificado. El mismo ya se incluye en el precio de la promoción que te acabamos de brindar. Miren, profe, estoy tan seguro del contenido y el nivel de este programa que tienen 7 días para probarlo y si no cumple con sus expectativas, les devolvemos el dinero sin preguntar absolutamente nada. Así que si ya están listos para trascender en el fútbol formativo y dejar su huella en la próxima generación de jugadores y en este deporte que tanto amamos, vayan ahora mismo al grupo de WhatsApp donde les enviaron el link de la invitación a este evento, que allí les debió llegar un link con el enlace del pago de la promoción. El pago es 100% seguro porque se realiza a través de la plataforma Hotmart, quien es que te garantiza que si el programa no cumple con tus expectativas, puedes solicitar el reembolso en un máximo de 7 días de manera inmediata. Una vez que le des clic al enlace, te va a aparecer el precio en tu moneda local. En el área de pago es muy importante que coloques tus datos y un correo electrónico al cual tengas acceso, pues allí en ese correo electrónico te llegarán las claves para acceder en la plataforma de estudios inmediatamente. Cualquier duda que tenga, los administradores del grupo son asesores autorizados que responderán a todas tus consultas que tengas. Recuerda que el precio de $147 es solo para los primeros 20 alumnos que puedan inscribirse. No siendo así, profe, quiero agradecerles por su participación en el día de hoy
y espero poder acompañarlos en su camino de formación profesional. Les mando un abrazo grande, profe. Espero que se unan a nuestra comunidad y los veo dentro de la Escuela de Entrenadores de Fútbol Formativo. Chau, chau. Muchas gracias.